Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a Temas de Familia. Un placer, como siempre, recibirlos en el hogar de ustedes. Hogar que convertimos hoy, miércoles de consulta, en un consultorio. Invitamos a especialistas y escogemos un tema específico. Hoy me encanta porque realmente, y tengo que ser completamente sincera, no conocía el término, todavía no lo conozco. Voy a aprender a la par de todos ustedes. Quiero presentarles al doctor Fernando Gutiérrez, quien es especialista en terapia ortomolecular. Ustedes se preguntarán en su hogar, ¿qué es eso? Yo también me lo pregunto y el doctor nos va a responder todas estas inquietudes. Bienvenido a Temas de Familia, doctor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, la terapia ortomolecular es una terapia, como su nombre lo indica, que utiliza la medicina con el fin de curar enfermedades. Entonces, así como usamos la cirugía, usamos medicamentos, podemos también utilizar los nutrientes. Entonces, la terapia ortomolecular es el uso de nutrientes, o sea, vitaminas, minerales. Que encontramos en los alimentos. Que encontramos en los alimentos, pero también los podemos encontrar en ampollas o en suplementos especializados, ¿no? Entonces, por vía oral puedes encontrarlos, o también puedes encontrarlos por vía parenteral, es decir, hoy en día existen, por ejemplo, los pedacitos de las proteínas que se llaman aminoácidos, los puedes encontrar en forma individual en una ampolla. Claro que entonces es el médico especialista en ese tema que sabe cómo utilizar entonces esto. Y lo mismo para las grasas, lo mismo para las vitaminas. Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. ¿Quién se inventó este término? ¿De dónde salió este término que hoy está causando sensación y revolución? Bueno, son muchos investigadores que estuvieron detrás, pero quien definitivamente acuñó el término es el doctor Linus Pauling, quien además se ganó 2 premios Nobel, o sea, es un científico de primera línea, y él precisamente lo que logra es demostrar que con nutrientes podemos curar las enfermedades antes de recurrir al medicamento. Ok, es decir, son menos invasivas, obviamente este procedimiento o esta terapia es menos invasiva, hace o tiene menos daños colaterales o consecuencias, contraindicaciones que cualquier otro medicamento que de pronto tiene más químicos, tiene más de pronto sustancias que pueden afectar al organismo por otros lados, ¿cierto? Totalmente, totalmente, porque es que es un concepto que de hecho se está abriendo paso porque además se ven los resultados. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas enfermedades que nosotros vemos hoy en día son el producto de un déficit nutricional, ya sea simple o mixto. Por ejemplo, si, por decir un término pues muy médico, acrodermatitis enteropática. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es una dermatitis que da especialmente en los brazos y en las piernas, que es severísima y que muchos médicos ante ese tipo de diagnóstico enseguida utilizan, por ejemplo, un medicamento que son los corticoides. Pues resulta que esa es una dermatitis que está causada porque falta un solo elemento que se llama zinc. Entonces, el señor Pauling descubrió que si tú a este paciente lo inyectabas con zinc o se lo dabas vía oral, mejoraba completamente, porque la causa era la deficiencia de ese nutriente. Ahora, normalmente hay otras enfermedades por deficiencias de nutrientes únicos, como la vitamina C o la vitamina B1, que en el caso del escorbuto o el beriberi. Pero hoy en día tenemos más bien deficiencias mixtas, en donde no es solo uno, sino varios a la vez, y en unas deficiencias que no son tan severas, sino que son medianas, entonces dan síntomas subclínicos, y esos síntomas terminan siendo después tratados por medicamentos, que es lo que insiste pues la teoría de la medicina ortomolecular, es que usted puede ser una persona hipertensa, que puede ser que le esté faltando un poco de potasio, un poco de magnesio. Por favor, no se vayan a autorrecetar, pero es un ejemplo. O le falte un poco de un aminoácido que se llama L-arginina, y resulta que el médico a donde usted va le receta es un antihipertensivo. Pero si usted le devolviera esos nutrientes a su cuerpo, que lo fue perdiendo, eso tendríamos que hablar también, cómo una persona puede ir perdiendo poco a poco esos nutrientes. Es que precisamente a eso iba, porque
Pues nosotros los seres humanos, yo pienso que somos una de las creaciones más perfectas, o la creación más perfecta que hizo Dios, y muy completos. Pero a medida que vamos envejeciendo por los factores externos, además, por el sol, por el tabaco, por la mala alimentación, por el mal consumo de sustancias que precisamente hacen que empecemos como a envenenar nuestro cuerpo. Tengo entendido que actúan precisamente matando o acabando células, y eso lo que hace es que generen ciertas enfermedades. Correcto. Tengo entendido que funciona de esa manera. Sí. ¿O me corrige? No, es así, lo has dicho muy bien. Las enfermedades tienen causas multifactoriales, o sea, son varias las causas. Una de ellas es la deficiencia de nutrientes. ¿Por qué? Porque no nos nutrimos bien, porque comemos mucha comida chatarra, que decimos, que no es la comida que va a necesitar la célula, sino que es un para poco, alimentarse sí, bien, una cosa que te llena, ¿no? Por ejemplo, y que si te tú engorda. Te engorda, te comes por ejemplo, yo veo niños gorditos y cualquiera diría está bien nutrido, y resulta que está nutrido, por ejemplo, a base de mazamorra de plátano, pero el plátano tiene unos 20 nutrientes y nosotros tenemos unos 180 nutrientes que nos construyen, y los otros 160 ¿de dónde? Entonces, obviamente que el organismo va poco a poco haciendo un déficit y empiezan las enfermedades, de acuerdo también con una predisposición genética. Entonces, pues no sé si esto contesta tu pregunta. Es muy importante entender que los déficits, que el déficit es una de las causas, porque tú no los comes, pero también es muy importante entender que hay situaciones que generan un aumento del consumo. Okay. O sea que así... Que no hay déficit, sino por el contrario o hay más. O a veces se suman las dos cosas. Por ejemplo, tú no comes bien, como la mayor parte de nosotros, no tenemos una buena cultura nutricional. Y además, dependiendo de cuál sea la actividad, ustedes se han dado cuenta que si un niño tiene 1 año, entonces le dan la leche +1, o sí, si es de 3, entonces +3, porque los nutrientes, o sea, por ejemplo, son específicos para cada edad. Okay. Y no solo para cada edad, sino para cada sexo. Entonces, de acuerdo con la edad y el sexo, y con base en lo que usted haga como trabajo, si usted es una persona que trabaja en un medio cerrado, o si usted es una persona que trabaja allá utiliza mucho su masa muscular, necesitaría otros nutrientes. Otro tipo de nutrientes. Claro que sí. Eso vamos a hablarlo después de la siguiente pausa para comerciales, ¿le parece? Ya volvemos enseguida. Muy bien, recordándoles a las personas que apenas nos están acompañando que hoy estamos hablando sobre la terapia ortomolecular, y nos acompaña el doctor Fernando Gutiérrez, y quiero decir que además tiene una hoja de vida increíble, unos títulos maravillosos que en el primer segmento no los comenté, pero me gustaría decirles porque tenemos una eminencia aquí con nosotros. Especialización en medicina aeronáutica y espacial en Italia, medicina ortomolecular y maestría en nutrigenómica y nutrición personalizada, ¿lo dije bien? ¿Sí? Muy bien. Hablando de la terapia ortomolecular, además especialización que usted también tiene, doctor Gutiérrez, nos comentaba antes de la pausa para comerciales que es realmente una de las terapias más personalizadas, ¿no? Nos comentaba que depende mucho del trabajo de la persona, del sexo, si es hombre o mujer, de la edad también influye muchísimo. ¿Cómo empezar a determinar qué le sirve a cada paciente? Bueno, eso ya está desde hace muchos años. Hay escuelas que han determinado este tipo de factores y los tienen en cuenta, y digamos que hay una serie de síntomas que el médico clínico y especializado en este tema puede ir poco a poco descubriendo, y sabe que lo que falta, por ejemplo, es un determinado aminoácido, un determinado ácido graso esencial, o una determinada vitamina o un determinado mineral, o su grupo de deficiencias mixtas que dan ese determinado déficit. Entonces hablamos de medicina funcional. Okay. La medicina funcional, porque ya tiene que ver no solo con la estructura, los nutrientes que consumimos, no solo tiene que ver con nos construyen el cuerpo, pero también nos hacen funcionar. La diferencia es que un automóvil funciona con gasolina, con aceite, pero está construido de otras cosas. En cambio, nosotros, de lo mismo que nos construye, también nos hace funcionar. Entonces, cuando el organismo, por ejemplo, bajo estrés, es la moda, ¿no? Todo el mundo anda estresado,
el estrés aumenta el consumo de nutrientes hasta 20 veces las necesidades. O sea que si usted está en un estado de serenidad, consume, digamos, por decir algo, 1 gramo por hora de determinado mineral. Pero si usted está estresada, entonces consume 20 gramos por hora de eso. Y así, entonces eso varía de acuerdo también con las enfermedades. Si tú tienes una determinada patología, te consumes sobre todo ciertos nutrientes. Y de hecho, las patologías, por ejemplo, los neurotransmisores, que son los que, por ejemplo, tienen que ver mucho con la conducta, con la serenidad, con que estemos felices o estemos tristes o estemos molestos, está hecho de nutrientes. Con nuestro estado anímico. Con nuestro estado de ánimo está hecho de nutrientes, de manera que ciertos nutrientes son muy importantes para que uno logre, por ejemplo, recuperar también la tranquilidad. ¿Esto es una terapia curativa o preventiva? No, ¿O ambas? Ambas, definitivamente. ¿Hay un estudio previo del paciente, exámenes de sangre o historia clínica, para determinar qué exactamente es lo que le hace falta a su organismo para darle el complemento? Sí, por eso hablamos de nutrigenómica, nutrigenética y nutrición personalizada, porque es que el futuro que ya está aquí es que nosotros le tomamos al paciente con una gotita de sangre en el consultorio, se lo mandamos a un laboratorio. Desafortunadamente todavía en Colombia no estamos haciendo esa prueba, o sea que hay que mandarla a Estados Unidos, a Europa, y en el transcurso de unos 15 días nos llega de regreso más o menos algo así como que dice, usted necesariamente no puede dejar de comer calcio. Entonces, por ejemplo, hay un examen genético, se examinan entre 15 y 40 genes, y entre esos 15 y 40 genes apareces tú como persona única que es irrepetible, de manera que tus necesidades, de lo que tú te podrías enfermar en el futuro, está escrito en tus genes. Y hoy en día lo podemos leer. Entonces nosotros tenemos unos 25.000 genes, pero de esos 25.000 genes actualmente se están examinando relacionados con la nutrición solamente unos 40. Y con esos 40 genes ya tenemos suficiente información como para decir, usted tiene que tener mucho cuidado con no puede dejar de comer fibra. Pero en cambio usted, por ejemplo, hay unos hipertensos que a todos los hipertensos le dicen, usted tiene necesariamente que dejar de comer sal. Y resulta que hay un gen que es el que maneja la cuestión de la sal, que es un gen que controla el gen del angiotensinógeno, que tiene unas variantes que si tú efectivamente no comes sal, te baja la presión. Claro. Pero otros que igual si no comes sal no te afecta, no pasa nada, o sea que podrías comer sal sin problema. Doctor, normalmente escuchamos que los médicos convencionales medican al paciente diciéndole tiene que tomar antidepresivos, antihistamínicos, antiinflamatorios, todo con anti, ¿no? Los medicamentos que se formulan hoy en día en la medicina convencional. En estas terapias, ¿qué clase cómo se le llamarían? ¿Cómo lo podríamos definir a estos medicamentos o a estos nutrientes compensatorios del organismo del ser humano? Esto lo podríamos llamar pro, que es lo contrario del anti. Por ejemplo, ahora están de moda los probióticos en lugar de los antibióticos y los prebióticos. Es decir, es que es una forma también cultural de ver las cosas, ¿no? O sea, uno puede querer suprimir lo malo, ¿sí? Algunos gobernantes actúan así también. Pero si tú cambias el terreno donde crece lo malo, en realidad empieza a germinar lo bueno. Entonces, eso es lo mismo con nuestro cuerpo. Nosotros cambiamos el pH, por ejemplo, que tiende a acidificarse en un paciente, y lo volvemos más lo que tiene que ser normal, que es levemente alcalino, y entonces ya ahí ya no crecen muchas bacterias, ni muchos virus, ni muchos parásitos, sin necesidad de tener que estar dando tantos antiparasitarios o tantos antibióticos o tantos antivirales. Según he entendido en el transcurso de nuestra conversación, los alimentos y los buenos nutrientes son los que hacen que nosotros tengamos una vida sana y dejemos de necesitar tanto los medicamentos convencionales para mejorar esa situación que tengamos. ¿Cuáles serían esos alimentos que sí o sí el ser humano debe consumir para tener un equilibrio nutricional?
Bueno, ya eso lo sabemos, pero eso ha cambiado mucho. Si tú ves, O es muy personalizado ya. definitivamente ya eso es personalizado, que es lo que estamos diciendo hoy. Pero hay unas cosas que sí son comunes a todos. Es decir, todos sabemos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hace unos 5 años sacó un informe tremendo donde dice, para que no sufras de cáncer, pero también de muchísimas enfermedades, debes consumir entre frutas y verduras 5 veces al día. Es decir, apenas te despiertas y después de que te laves los dientes, lo primero es una fruta. Ahora, esa fruta, dependiendo de la personalización de cada uno, podría ser ácida o podría no, porque le haría daño. Hay personas que no pueden tomar jugo de naranja. Entonces puede ser una porción de papaya, una fruta más neutra. Después sí vienen las necesidades de proteínas y entonces eso varía, porque hay una tremenda individualidad. Por ejemplo, hay muchas personas que no lo saben, pero son intolerantes a los alimentos. O sea, es una especie de alergia, pero no es una verdadera alergia, porque las alergias verdaderas, hay una parte del sistema inmunitario que reacciona. Y las intolerancias alimentarias es otra parte del sistema inmunitario que reacciona, que no se considera un efecto alérgico. Entonces, eso se puede medir, por ejemplo, también, eso es otra prueba que enviamos, nos envían el reporte de 96 alimentos, y entonces ya con base en eso, una persona, por ejemplo, que no puede comer piña y que está comiendo piña, pues se está inflamando, se está sintiendo mal y por años no sabe que es por culpa de eso. O a veces hay alimentos tan buenos que se supone que son buenos para todos, pero para algunas personas no son buenos. Entonces ahí la personalización... Pues, ¿Deberíamos todos los seres humanos hacernos esta clase de examen? Claro. ¿En qué momento de nuestra vida? O sea, eso, el ideal y el futuro es que apenas nazcas, al momento del nacimiento se le van a tomar unas muestras al niño y a la niña, y ahí ya va a tener no solo la información, sino que se va a mirar todo el genoma, los 25.000, 30.000 genes, y de una vez se va a decir, esto es como tú debes encaminar. Tú necesitas mucho ejercicio. Hay personas que ellas mismas a través de su vida van descubriendo, porque por ejemplo, estos exámenes, una de las cosas que nos dicen es que hay personas que dicen, es que yo cuando como carbohidratos, bajo de peso, y otras que comen carbohidratos y se aumentan de peso. Entonces la individualidad, ¿no? Otras que si comen grasas poco, no engordan. Otras si comen un poco de grasas, engordan. Entonces todo eso va a salir en ese examen. Y desde luego eso no tenemos que... o sea, una persona puede hacerlo inmediatamente hasta que llegue a... Y nunca va a ser tarde, es decir... Nunca va a ser tarde. Un adulto mayor llega al momento y dice, yo quiero en este momento. Claro. Nunca va a ser tarde. Puede ser el recién nacido, el adolescente, el adulto o el adulto mayor también. Exacto. Realizarse esta clase de exámenes. Hablemos un poquito de la actividad física, que pienso que es fundamental y muy complementaria a todo lo que hemos venido hablando en el transcurso del programa. No hay duda. Entonces hay una serie de lo que se llama el estilo de vida, que es lo que da la salud. No es solamente lo que comemos, sino también lo que pensamos, lo que sentimos. ¿Y cómo actuamos? Cómo actuamos, o sea, y además de eso, entonces cómo actuamos está, por ejemplo, si hacemos o no suficiente ejercicio. Claro. Entonces, los extremos son malos, los extremos son malos. Si tú no haces ejercicio es malo, si haces demasiado, pero además usted, especialmente usted, tiene unos niveles de ejercicio que son los que debe hacer, y eso uno lo puede evaluar, Entonces hay personas, por ejemplo, pero en general hoy en día decimos más de 40 minutos de ejercicio no se deben hacer. ¿Por qué? Porque se produce algo que se llama estrés oxidativo. Es decir, el oxígeno, así como nos da vida, porque nos llena, el oxígeno es un dador de electrones, y por eso de ahí obtenemos la energía. Pero así como nos da vida, también si entra demasiado oxígeno, nos oxida, como se oxida una manzana cuando la cortamos. Exacto, o un pedazo de metal que lo vamos viendo que se va oxidando. Listo. Usted dijo hace un ratico que el estrés hoy está de moda y que de pronto es uno de los factores que además hacen que nuestro organismo vaya perdiendo todos esos nutrientes que tenemos ahí. ¿Cómo controlar un poco el estrés para que busquemos un equilibrio entre los nutrientes que tenemos, entre los nutrientes que consumimos, entre la actividad física y un poco del control del estrés que tenemos hoy en día? Bueno, el estrés es doble, o es psicológico, y el estrés psicológico tiene 3 causas, o es laboral, tenemos problemas o con compañeros de trabajo, con el jefe,
o es familiar, tenemos problemas con los hijos, con los papás, con los hermanos, o es económico, o sea, tenemos problemas de dinero y todo eso genera estrés, o a veces se suma más de uno, Y el otro estrés es el estrés metabólico, por ejemplo, tener una diabetes, tener una hipertensión, eso ya en sí mismo genera un estrés. Estrés es una palabra que se definió para referir un aumento de los requerimientos que termina produciendo una serie de procesos de inflamación en el cuerpo, porque cuando nosotros nos estresamos psicológicamente, en realidad nuestro cuerpo se afecta, nos inflamamos, por ejemplo, ya se conoce la vía metabólica por la cual el estrés psíquico genera inflamación física. Entonces, no le podemos dar un antiinflamatorio de esos que hay a una persona estresada para desinflamar esa inflamación, tenemos que utilizar otra. Pero tampoco debemos usar una benzodiazepina ni un antidepresivo, porque eso es suplir un síntoma suprimiéndolo en lugar de dar los nutrientes que necesita esa persona porque se aumentaron sus necesidades. Para nivelar el proceso. Y además hay que hacer algo que ya hoy está de moda también mucho, que es la desintoxicación. Entonces, porque la enfermedad no es solo la falta de nutrientes, sino también el acúmulo de metabolitos de desechos, ya sea que el cuerpo mismo los va produciendo o que te entren, pues comemos la fruta, está en la manzana, por ejemplo. Ah, no, que cómete la manzana porque la manzana con la piel, porque la piel es rica en vitaminas, y resulta que la manzana tú la ves brillantica, eso es parafina, pero además le echan el pesticida para que no le entre el gorgojito, y además le ponen otra sustancia para que si se cae no se ponga negra, porque después nadie la quiere comprar. Entonces, cuando tú le das un mordisco a esa cáscara, que tiene vitaminas, no hay duda, pero también te estás comiendo una cantidad de sustancias. Entonces, es mejor pelar las frutas, porque hoy en día casi todas tienen esta sustancia, ¿no? Qué buena recomendación, y con esta recomendación vamos nuevamente a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida porque vamos a hablar que no solamente es preventiva, sino curativa también esta terapia. Ya regresamos. Desafortunadamente nos queda un minutico de programa. Yo quisiera extenderlo realmente porque estoy fascinada con el tema y el doctor Gutiérrez nos ha ampliado mucho el horizonte con respecto a la terapia ortomolecular, pero quisiera que aprovechara estos últimos minutos que nos quedan para hacerle recomendaciones muy específicas a nuestros televidentes e incentivarlos precisamente a llevar una vida con calidad, haciendo cosas para beneficio de nuestro organismo, de nuestra mente y de todo nuestro núcleo familiar, porque yo pienso que es una cadena que vamos generando. No hay duda. Bueno, lo primero es dormir bien, ¿no? Lo segundo, estoy de acuerdo. Sí, es dormir mucho, comer poco y estar siempre alegre. Eso es definitivo para tener una buena salud. Dormir bien significa acostarse temprano y levantarse temprano, porque hay unos ritmos circadianos que tienen que ver con eso. Alimentarse bien, como ya usted sabe, hay una personalización, de manera que lo que a usted le sirve, de pronto no lo que le sirve a su amiga, y de manera que es muy importante que no sigan las dietas porque a otro le funcionó. Y definitivamente la actitud ante la vida, ¿no? De manera que tenemos que mirar lo bueno que tenemos, no lo malo, centrarnos en las cosas buenas que tenemos, que esas son las que nos van a traer más de esas cosas buenas. Doctor, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Queremos agradecerle por brindarnos todo ese conocimiento que tiene, a todos nuestros televidentes también, y quisiera que de pronto nos regalara un teléfono donde aquellos que estén interesados en ampliar un poco más el tema de la terapia ortomolecular puedan comunicarse con usted. Bueno, pueden llamar al 358-5914 o un celular, el 312-356-6147. Un placer, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes también mil gracias por acompañarnos. Enseguida el show de Ley Martin. Sigan con toda la programación de Telecaribe, nuestro canal regional. Mañana los espero sin falta. Nuevamente un jueves de manualidades, 10:30 de la mañana. Feliz día. Chao.